Buenos días amigos, estamos en el 12º episodio de la Rueda del Alfarero. Estamos siguiendo con el pasaje que comenzamos en el 10º episodio, Lucas capítulo 8, versículos 26 a 39. Voy a leer nada más una porción de este pasaje y quiero comenzar con el contexto. El contexto tiene que ver cuando Jesús calmaba la tormenta que surgió cuando los discípulos y el Señor estaban cruzando por el lago de Galilea. Y al cruzar este lago surgió una tormenta y Jesús reprendió la tormenta y después quedó el viento y el agua con tranquilidad, con paz. La cosa más curiosa de este pasaje es que la palabra reprender en el original significa reprender una persona, o se usa, mejor dicho, se usa nada más para personas o por espíritus malignos, dando la impresión que hubo una personalidad atrás de esta manifestación de la tormenta mientras que ellos cruzaban por el mar de Galilea, o el lago de Galilea, perdón. Entonces, en mi opinión, mi teoría es que Satanás quiso matar a Jesús y los discípulos por esta tormenta, pero él se levantó, se despertó y reprendió esta tormenta. Ahora, y después Jesús reprendió a sus discípulos por su falta de fe. Entonces comenzamos con los discípulos de Jesús llegando a la orilla del lago de Galilea. Dice el versículo 26 del capítulo 8 del libro de Lucas: navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza: ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Entonces, en este caso tenemos algo que hay que tomar en cuenta, que el hombre ejercía su voluntad para acercarse a Jesús. Y cuando ministramos liberación a una persona, no toman la posición de una persona pasiva. Ellos tienen que ejercer su voluntad y arrepentirse del pecado que abrió la puerta para su atadura, o tienen que renunciar a la influencia satánica en su vida. ¿Por qué les digo eso? Porque un profesor de un seminario que yo asistí hace años decía con respecto a la ministerio de liberación: donde hay basura, hay ratones. Si quita la basura, desaparecen las ratas. Los ratones, mejor dicho. Entonces, cuando limpiamos o cuando una persona se arrepiente de cualquier pecado que ha sido la portada, la entrada de un espíritu maligno, entonces ya estamos comenzando a la persona para su liberación o ayudándole para prepararse para recibir liberación. Entonces Jesús hacía 4 cosas que quiero subrayar en este pasaje, pero quería comenzar primeramente que el hombre mostró su propia voluntad por acercarse a Jesús. Si estuviera 100% bajo el control de los demonios, no los dejaría acercarse al Señor. Ahora, la primera cosa que Jesús hizo fue lo siguiente. En versículo 29 dice que, ellos en versículo 28 decían: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. En versículo 29 es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. O sea que notamos que Jesús ministraba con autoridad. Es la primera cosa, autoridad. Que Jesús le dio un orden al espíritu maligno, y literalmente en el original, en el griego, significa que daba órdenes. O sea que fue una acción continua
que él estaba como exhortando al espíritu maligno que saliera del hombre. Y yo tomo esto como tenemos que mantenernos firmes sin aumentar el volumen de nuestra voz, porque no hay más unción ni no hay más autoridad con el volumen. Es por la autoridad que cuando confiamos en Jesús, que viene por eso. Y Jesús ministraba con autoridad. La segunda cosa fue identidad. Jesús le preguntó en versículo 30, ¿cómo te llamas? Y le preguntó Jesús. Legión respondió, ya que había entrado en él muchos demonios. Y se piensa que probablemente hubo por lo menos 2,000 espíritus malignos, porque en otro evangelio habla de que hubo 2,000 cerdos o chanchos a los cuales Jesús echó los demonios del hombre y entraron en por lo menos 2,000, y por eso piensa que hubo un mínimo de 2,000 demonios, un demonio por cada cerdo. Pero aquí encontramos una cosa importante, que Jesús tuvo que identificar cuál fue el espíritu maligno. Lo identificó por nombre, o a veces se identifica por el tipo, un espíritu de depresión, un espíritu de angustia, un espíritu de lo que sea, de enojo. Entonces, nosotros tenemos que nombrar específicamente qué tipo de demonio estamos echando de la persona. Tercer punto que quiero subrayar. Dice en versículo 37, entonces toda la gente de la región de los Gerasenos, versículo 35, la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien había salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio. O sea que Jesús restauró su dignidad y sanó su mente. Típicamente al echar fuera el demonio, las síntomas psicológicas y las síntomas físicas desaparecen. Pero el detalle de dejarlo vestido muestra la restauración de su dignidad. Pocas veces yo ministro liberación públicamente. ¿Por qué? Porque prefiero proteger la dignidad de la persona. Y también prefiero que los hombres ministren a los hombres y las mujeres a las mujeres. Otra vez para proteger esas personas y mantener su dignidad y su privacidad sobre algunos detalles que a veces pueden ser un poco incómodos de hablar públicamente o con el sexo opuesto. Mantener o controlar y proteger, mejor dicho, la dignidad de la persona. Es muy importante. Y al final, Jesús, tenemos autoridad, identidad y dignidad, y por fin el destino de la persona. ¿Cuál fue el plan de Dios para la persona? Fue lo siguiente. El Señor decía que en versículo 38, ahora bien el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo despidió y le dijo, vuelve a tu casa, cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Jesús estaba enviándolo a la misma gente que seguramente que los habían rechazado. Lo habían rechazado por andar desnudo con un demonio, como un monstruo. Nadie quiso estar cerca de él. Entonces él seguramente siente un cierto rechazo de su propia familia por su situación espiritual, su situación de una atadura terrible de unos 2,000 demonios dentro de él. Pero Jesús volvió a enviarlo, a ministrarlos y testificar de él y de su sanidad. Testificar de Jesús y testificar de la sanidad que Jesús hizo. Entonces, así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Entonces, parte de su sanidad fue de mandarle para ministrar. Entonces, cada persona va a experimentar más sanidad, más satisfacción de la vida por ministrar y pensar en otros. Y eso es parte del ministerio de liberación.
que dejen de enfocarse en su propia situación y piensen en otras personas. Quiero orar para ustedes para que Dios les ayude para ministrar liberación con autoridad. Déjenme orar para ustedes. Señor, para las personas, para mis amigos que están mirando este video, oro para que ellos tengan más fe y más autoridad para ministrar liberación y que vean el poder del reino de Dios siendo manifestado por sus propias vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en el próximo episodio de La Rueda del Alfarero.